caso, como siempre, recibimos en el aire de la radio a Facundo Jaime, el vocero de la Cámara. Gracias, Facundo. ¿Cómo te va? Guillermo Garate te saluda. Hola, Guillermo. Espero todos se encuentren bien por allí. Bueno, un tema súper relevante en un vehículo como son los neumáticos. Las cubiertas, no nos hemos metido aún en este tema y han medido entre las personas diferentes cuestiones vinculadas a cuánto sabemos o qué bola le damos, ¿no?, a la cuestión de los neumáticos a la hora de circular con nuestros vehículos. Contanos un poco sobre este estudio que han hecho nuevamente. Bien, iniciamos consultándole a la gente cada cuánto solía hacer el chequeo de la presión de aire de sus neumáticos. Allí, en líneas generales, el 93% prácticamente respondió que hacía la revisión por lo menos una vez al mes, más de una vez al mes o por ahí pasado un poquito el mes. El 7,5% restante, que manifestó no darle importancia, no controlar la cuestión, es quizá el porcentaje que nos prendió alguna alarma y claro, que entendimos que era hacia donde había que apuntar para tratar de, obviamente, explicar las bondades y la relevancia que tiene tener un neumático en buenas condiciones y, obviamente, con la presión de aire que requiere. Claro. Bueno, una de las cosas que digamos, surge a la luz es, bueno, ¿y cuánto sería lo que yo tengo que ponerle al neumático, ¿no? ¿Cuál sería la presión? ¿Y qué significa si el neumático no tiene esa presión indicada? ¿Qué es lo que puede suceder? Bien, exactamente. También relevamos esa cuestión. Te digo, en líneas generales fue la respuesta que mayor índice de positividad registró. La gente en líneas generales sabe cuál es la cantidad de presión que le debe cargar al propio vehículo. Bien. Quizá el sello donde rotó lo que nos mostró la otra cara de la misma moneda fue cuando consultamos en caso de no saber dónde se debía encontrar el dato. Claro. Y si notamos que no fue tan abrumadora la respuesta positiva, ajá, le contamos a la gente que este dato está en un sticker, muy posiblemente en la puerta del conductor, sino también en la puerta del tanque de nafta o, por último, obviamente, en el manual de usuario. Ahí encontrará, le decimos a la gente en líneas generales, un auto sedán 4 puertas, lleva entre 28 y 29 libras como presión estándar, que los especialistas recomiendan elevarlo en 3 o 4 libras más, llevándolo a 32 o 33, claro, en caso de hacer algún trayecto en donde forcemos un poquito más ese neumático, ¿no? Altas velocidades, claro, auto cargado tanto con pasajeros como con equipaje. ¿Cuáles son las implicancias que puede tener llevar un neumático, digamos, que no tenga las libras suficientes? Digo en lo concreto y en lo particular, en lo técnico, si querés, digamos. ¿Qué implica en tema de frenado? Exactamente, ahí dice en uno de los puntos clave. A mí me gusta hablar de dos cuestiones troncales cuando no se respeta tanto el estado del neumático, porque esto también, Guillermo, hay que dejarlo claro. Con tener la cantidad de presión correcta del neumático no compensamos el mal estado que puede, claro, tener el neumático y viceversa. Es decir, si el neumático está en buenas condiciones pero no tiene la presión suficiente, ahí es donde estos desajustes van a causar principalmente dos consecuencias. La primera tiene que ver directamente con las distancias de frenado. Primero y principal, si no tenemos los neumáticos en condiciones y con la presión adecuada, vamos a notar que la distancia de frenado va a alterarse, pudiendo necesitar algunos metros más para llegar al descenso de velocidad que requerimos. Claro. Y en segundo lugar, el contacto de ese neumático con la banda asfáltica va a hacer también que en caso de alguna inclemencia climática, llámese mucho calor o humedad o lluvia, también ese contacto sea eficiente, claro, y pueda responder en caso tanto de frenar como de, obviamente, hacer maniobras como cambios de carriles o doblar en curvas. Ahí el neumático, cuando vamos en velocidad, se esfuerza un poco y es fundamental que la relación entre la presión que tiene ese vehículo contra el suelo y justamente el suelo sea la óptima y la eficiente para poder maniobrar sin peligro, porque
contestando tu pregunta, además de la adherencia, obviamente en casos extremos podemos estar hablando de un reventón de neumático que a altas velocidades puede devenir en un vuelco, ¿no? Claro, claro. Bueno, de tu pregunta y hablando de la cuestión de la calidad en la que se encuentra el neumático, una pregunta es, bueno, ¿y cuándo lo tengo que cambiar, no? Es un poco, ustedes midieron, le preguntaron a la gente si sabía eso, ¿no? Exactamente, pusimos como opciones ciertos kilómetros de rodamiento para tratar de echar luz sobre esto, porque la ley de tránsito es súper clara. Ajá. La cantidad de kilómetros no será un determinante para determinar justamente si está gastado o no el neumático, sino que el factor determinante es la profundidad del dibujo, claro, el cual no debe ser menor a 1.6 milímetros en automóviles. En motocicletas desciende el requerimiento a solo 1 milímetro. Mirá vos, mirá, un detalle a tenerlo en cuenta, es la línea del medio del neumático, ¿no? Exactamente. Esto, para que la gente lo entienda y lo sepa, esa línea lo que hace es ser fundamental para que, por ejemplo, fenómenos como el aquaplaning, que sí, en caso de lluvia se claro, forma una capa de agua que hace que si el neumático no tiene esa profundidad bien marcada, el agua no puede meterse ahí adentro, por ende esa partícula, esa capa de agua lo que hace es hacer que no haya contacto entre el neumático, claro, y el suelo. Entonces se pierde adherencia totalmente. Claro. Exactamente. Mirá vos, así que a tenerlo en cuenta, esa línea del medio tiene que tener 1.6 de profundidad, 1.6 milímetros. Exactamente, es muy complicado realmente medirlo a ojo, esto también digámoselo a la gente. Si no tenemos oportunidad de ir a algún gomero amigo, hay unas varillas que no son muy costosas para nada, que tienen obviamente la medida al costadito como para que lo podamos hundir en el dibujo y veamos cuál es la profundidad real, y en función de eso ver si realmente está desgastado el neumático o no, porque yo siempre digo lo mismo, si podemos analizar con la visión, con un simple análisis visual, que un neumático ya está gastado, significa que viene gastado quizás de varias semanas. Claro, claro. Facundo, bueno, le preguntaron a la gente cuándo consideraba que debían ser cambiados los neumáticos. Contame qué es lo que han respondido. Ahí, en líneas generales, la respuesta fue bastante variada. Te cuento, tenemos un 66%, perdón. Sí, no hay problema. Acomódate tranquilo. Decía, tenemos un 66% que contestó de manera correcta, como recién hablábamos, del 1.6 milímetros de profundidad. Mirá. Pero después hubo un 5,6 que manifestó que era cada cierto kilometraje, 3.000 kilómetros, mientras que un 20 dijo que cuando ocurra cualquiera de las dos situaciones anteriores. Ajá. Bien. Y además una respuesta, digamos, eso habla de que todavía no hay un conocimiento cabal, ¿no? De cuándo la gente considera que debe cambiar el neumático. Totalmente hay cierta confusión. Además, también remarquemos que los neumáticos, por el material del cual están hechos, tienen una fecha de vencimiento. Claro. Lo que pasa es que quien utiliza con habitualidad su vehículo siempre desgasta los neumáticos antes de cumplida esa fecha de vencimiento. Claro. Quizá este dato es relevante para quien no utiliza su vehículo habitualmente o tiene autos de colección, que por ahí tiene el auto guardado sin rodar 5, 6, 7 años, y cuando lo saca a la calle, quizá el vencimiento de ese caucho hace que pinche muy rápidamente ese neumático. Facundo, como siempre, muchas gracias por el tiempo, gracias por traernos información certera y precisa sobre la ley de tránsito y sobre los cuidados que tenemos que tener para tener un tránsito más seguro entre todos. Un saludo cordial. El placer de siempre, saludo grande, hasta luego. Facundo Jaime, vocero de la Cámara Argentina de Empresas.